Muy buenas y bienvenidos a la temporada 5 de Palabra de Friki, tu podcast favorito aquí en directo como siempre, en esta plataforma cuyo nombre no puedo decir porque si no YouTube me banea el vídeo. Estamos aquí en directo con dos personas que tendrían que haber venido en la temporada 4, pero por temas, en este caso míos, tuve que cancelar el episodio, pero bueno, aquí los tenéis. Ellos son Carmen González y Haxa, actriz protagonista y director respectivamente de la serie Producto Local. Muy buenas chicos, gracias por estar aquí, encantado de Hola, ¿qué poder tal? charlar. Hola, Igualmente. gracias por tenernos aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, contadnos un poquito para quien no os conozca, quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis. Pues mira, yo soy Haxa, soy un director de cine independiente, ¿no? Independiente en mayúscula, en el sentido de que todo lo saco adelante con voluntarios, con los medios que hay, que son muy limitados, pero intentando sacar el mayor rendimiento. Y pues bueno, hemos venido a hablar de Producto Local, que es una serie de 8 episodios de 1 hora. Es el último proyecto que he hecho. Lo hemos trabajado desde 2021. Ha sido alrededor de 200 personas entre actores, ayudantes, creativos, colaboradores, ¿no? Y esto ha sido un poco porque después de muchos años, pues sí, haciendo proyectos, pues he conseguido más de 100 reconocimientos internacionales, pero no me han abierto la puerta a la industria del cine, ¿no? Ni a conseguir un puesto de trabajo para poder vivir de ello. Y esto ha sido como un reto, ¿no? Para decir, ok, vamos a hacer algo bien grande. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú, Carmen, cuéntanos? Pues eso, yo me metí en esto así un poco por casualidad y aquí estamos después de 4 años intentando que lo que hemos hecho, que nos ha costado lo suyo, porque al final ha sido todo con personas voluntarias, sin remuneración, pues ahora estamos intentando validarlo, llevarlo a alguna plataforma, que alguna distribuidora lo distribuya a alguna cadena local, vamos, que se pueda ver, porque ya que lo hemos hecho, que se vea. Entiendo, perfecto, sí, sí, totalmente. Vamos a hablar ahora mucho de producto local, por supuesto, por eso estáis aquí, pero hay una pregunta que yo le lanzo a todas las personas que vienen al podcast por primera vez. Es casi como una especie de reto de iniciación, ¿vale? Entonces, quiero aprovechar, ya que estáis aquí, para lanzarla también. La pregunta es la siguiente. ¿Friki se nace o se hace? ¿Qué diréis? Yo diría que se hace, ¿no? Al final vas recogiendo, ¿no? Muchos relevos culturales, de ideas, de conceptos. Es cierto que yo creo que puede haber una tendencia, ¿no? Porque si no todo el mundo se haría friki, pero sí que es cierto que a medida que vas aprendiendo y te van abriendo nuevos mundos, ya sean videojuegos, lectura, rol, lo que sea, pues te vas haciendo más friki, ¿no? Y es cierto que hay gente pues que coge ese relevo y hay gente que no, que dice, pues mira, no me interesa esto. ¿Tú qué dirías, Pues Carmen? yo antes les decía a mis amigos, tú es que no tienes el gen friki, porque yo Ajá, lo tengo. sí. Y entonces yo pensaba como que hay gente que lo tiene y lo puede desarrollar, pero a día de hoy me planteo, ¿qué es ser friki? Mis amigas a las que no les gusta lo friki, entendido generalmente como lo de siempre, lo extraño, sí que he visto que tienen obsesión pues por la moda, el maquillaje o cosas que para mí son muy banales o que no me interesan, pero en realidad es su tema de interés. Entonces yo creo que casi todo el mundo tiene un tema de interés, Totalmente. aunque no todo el mundo tiene temas de interés que son pues los típicos frikis y eso, pero quizá tenga que haber algo para que te guste indagar y no te aburra ese tema. Ya sea la moda, pues, no sé, el Juego de Tronos o cualquier cosa. Creo que tiene que haber algo. ¿Creéis que se puede ser friki de cosas que no se consideran normalmente frikis? Por ejemplo, tú comentas tema de moda y todo eso. Yo creo que sí, solo que no lo consideramos friki porque friki viene de raro, entonces siempre era como lo que está apartado, Total. lo que no era guay. Pero claro, porque eso significa que en contraposición había cosas que eran lo estipulado, lo guay. Es normal, entre comillas, o habitual que te guste el fútbol. Para mí es de friki profundo, porque solo que, como está considerado todo, que es lo normal, Sí.
Pues está bien visto y es lo habitual, pero para mí hay fricazos del fútbol que jamás entendería esa obsesión por algo tan que a mí no me gusta. Sí, No se considera friki, pero son unos fricazos, solo que está de moda. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, hablando de producto local, había dicho que ha sido un proyecto que os ha llevado 4 años. Contaros un poco de qué va la serie, qué podemos ver en esos 8 episodios, así de manera general. Vale, pues mira, va a ser una historia social coral de 10 personajes Ujú. en el que tenemos por un lado a gente de unos 50 a 55 años que se ha quedado un poco estancada en su adolescencia, pero no es una adolescencia cualquiera, ¿no? Es una juventud en la que hacían trapicheos, vendían droga, amenazaban a uno, operadores del barrio, y aunque nunca lo fueron, el problema viene con que ahora con sus 55 años se siguen creyendo que lo son, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos ese ámbito social y por otro lado, aquella gente que viviendo en esos entornos intenta salir adelante en un mundo en el que no vale con que hinques el codo, es un mundo en el que necesitas títulos, unos grados, un papeleo, no funciona como hace 50 años. Y un poco pues el problema de siempre, ¿no? Pues no hay dinero Ujú. y del conflicto de que no hay dinero y que hay que salir para adelante, pues van surgiendo conflictos. Algunos intentan salir adelante de formas legales y otros pues de formas ilegales. Y de ahí surge un poco todo el entramado, ¿no? Entre los 10 personajes. Ujú. Qué bueno. Maravilloso. ¿Cómo dirías que ha sido este desarrollo en estos 4 años? O sea, me refiero, ¿esta idea que comentas es la idea que teníais de manera inicial? ¿O en base a algo primigenio os ha llevado al final a lo que es producto local a día de hoy? Indudablemente el guión se ha ido matizando. Sí que había una idea, una especie de venganza que teje toda la historia, porque al Ujú. final no deja de ser algo para entretener, Sí. pero es cierto que a medida que íbamos haciendo ensayos y lecturas de guión se iban metiendo más matices en el desarrollo de los personajes, en aportando escenas extra, Ujú. se ha ido nutriendo de cosas reales, cosas de la vida sobre todo, que hemos ido aportando los actores y, y sí, y como redondeando la serie para que todo se entienda mejor. Y por eso ha salido una serie de 7 horas y media, Claro. cuando en principio iba a ser más Claro. corta, pero Ujú. Porque la idea que tenías al principio, ¿cuánto queréis que durase? Es que el problema es que al principio se planteó como una película, un largometraje, Ah. y vimos que era, ya de por sí era muy largo, que Ujú. iba a pasar las 3 o 4 horas fácilmente. Ujú. De todos modos, cuando ya acabamos todo el rodaje y empecé a montarlo y tuve todo montado en bruto, a lo bestia, digamos, Ujú. duraba 12 horas. Oh, wow. Esas 12 horas se ha reducido pues unas 7 horas y media, 7 horas 40 más o menos, ¿no? Ujú. Entonces, aún así ha habido recorte Bastante. y, y como yo digo, ¿no? A veces el recorte son las cosas, no tanto de que quites una escena, que las hemos quitado, sino de quitar pequeños detalles que igual pues notas que sobran o que no encajan. Ujú. Entiendo, sí, totalmente. ¿Cómo? Porque al final tocáis un tema que, quieras o no, es bastante. Os toca a todos, que es el tema al final de. Lo primero, ganarte la vida, ¿vale? O sea, y tener que tener pues un título o una formación o lo que sea. Y luego también el tema del dinero, por supuesto, que es algo que evidentemente a todos nos afecta. Em, Comentabas tú, Carmen, que sí que aparte personal, que habéis ido aportando y demás, pero ¿cuánto de experiencia personal hay en ese producto local final? pues hay mucha. Sobre todo, personalmente puedo hablar del apartado de las mujeres. Podemos decir que todo comentario que se hace a los personajes femeninos es real. Ujú. Hay gente que ha visto el tráiler o ha visto escenas o incluso los capítulos y nos han dicho esto es muy duro, esto es muy cruel, estas que dicen barbaridades, pero yo de verdad que digo que no hay nada que no sea real de Ujú. los comentarios o historias que se cuentan. Obviamente hay escenas que no nos han pasado, pero el resto, o sea, no hay nada aleatorio. Los comentarios que le dicen a mi personaje es porque a mí me los han dicho hace años Ujú. en la calle. Una historia que se cuenta que es muy dura es porque a otra actriz también le pasó en la infancia. Entonces hay mucho
en el guión de cosas que son reales. Totalmente. Al final eso creo que también hace que, evidentemente, la gente se pueda sentir más identificado con la serie y que pueda decir, hostia, yo esto me ha pasado a mí también. A lo mejor no igual, pero sí he vivido algo similar. No sé si os ha pasado con la gente que lo ha visto, si os ha dicho algún tipo de comentarios. Algo que los actores que lo han visto, que son los actores que, pues, que han dado vida a los personajes, un comentario entre algunos de ellos ha sido que viendo la escena ya montada, viendo la escena eh, creada, ¿no? Que no es lo mismo que ensayarla, se han dado cuenta de ciertos comportamientos Ujú. que son mucho más graves de lo que ellos pensaban, ¿no? Se han dado cuenta de que en las pequeñas cosas está, pues, lo obsceno, ¿no? Y lo maligno sin tener que irse a lo más radical. Y eso ha sido interesante, ¿no? Ha sido casi como un autoaprendizaje para gente que igual hasta no ver la serie no se ha dado cuenta de que ciertos comportamientos pues no eran adecuados, ¿no? Claro, que para eso está ya no solo la interpretación, sino el montaje, la manera en la que lo presentas y el verse a sí mismos alejados, ¿no? Con una cierta distancia y decir, ostras, esto igual no es tan gracioso, esto igual quedas como un gilipollas decirlo o hacerlo, ¿no? Sí, Total. pero generalmente la opinión es que es bastante crudo y hay gente incluso que se asusta por ver el tráiler. Ujú. Que, bueno, Pero es que depende de tu círculo, ¿no? es que, a ver, nuestro círculo no es que sea un círculo malo, pero el mundo, y ni siquiera el mundo, aquí en los barrios, en cualquier zona, hay cosas que suceden y comportamientos entre familias, amigos, personas que son mucho más horribles, quitando pues las situaciones más radicales que obviamente son pues un poco para la ficción, que también suceden en el mundo real, pero bueno, obviamente pues no te suceda lo de casa o no lo ves todos los días. Ujú. Pero quitando la violencia más extrema, el resto sucede y mucho peor. Entonces digo, pues, de qué se sorprende la gente si realmente es que eso está ahí Yo todos diría los días? que la persona que se dedica a la educación social, Mm. integración social, trabajo social, maestros, psicólogos, las personas que trabajan con las personas, Ujú. creo que no se van a sorprender. No. No, porque es una historieta, ¿no? Si lo comparamos con lo real, pues es una historieta, un cuentecito, una peliculita. Ujú. Porque lo real es mucho más descarado. Claro. Comentabas el tema de los barrios, de localización y demás. ¿Dónde os habéis localizado la serie? Porque eso también, porque ya hemos hablado tú y yo, Jaxa, sí que es importante a la hora de mostrar toda la historia y de contar todo. Contame un poco en ese sentido. A nivel narrativo no está localizado en ningún sitio, Ujú. ¿vale? No decimos esto sucede aquí. Sí. Pero a nivel real se ha rodado en 250 localizaciones Ujú. y 200 de ellas son de la margen izquierda y barrios altos de Bilbao. La margen izquierda es como la zona más tradicionalmente obrera, Ujú. la zona industrial. Está en una zona con una orografía más montañosa, ¿no? Tiene otra estética que hoy en día, aunque pues, ya todo va siendo un poquito más heterogéneo, pues se sigue viendo, ¿no? Y sobre todo en ciertas zonas queda muy marcado que no es un barrio de alto standing, para que nos entendamos. Sí. Y se ha conservado muchas cosas que son testigo de ese pasado industrial y opciones muy importantes, ¿no? No queremos una calle cualquiera, queremos que también el espacio hable por sí solo. Ujú. Pero como bien ha dicho, podría darse en cualquier ciudad donde en algún momento quizá hubo fábricas o algo de industria y a día de hoy está de capa caída y la gente tiene más dificultad de salir adelante. Ujú. Entiendo, entiendo. ¿Cuánto diríais, cuán importante es la localización em, para lo que es el desarrollo de toda la serie? Evidentemente es importante por esto que estáis comentando, pero ¿diríais que podría haberse hecho en otro contexto, en otro lugar, ese tipo de historia? Yo creo que en Sí. otro lugar equivalente en otra parte del mundo Ujú. podría haber valido, pero en otro lugar que no fuera equivalente, ¿no? Que tuviera otra estética, no encajaría en los personajes, no encajaría en las situaciones. Ujú. Eh, Quiero decir, yo soy una persona que le da mucho valor a las localizaciones e intento que las localizaciones digan algo. Y yo creo que este es pues, quizá el proyecto en el que más dicen, ¿no? Si me cambias ciertos lugares por otro pues, que no tiene nada que ver, perdería mucho, ¿no? La serie. No lo puedes poner en una calle central de Bilbao, ciertas escenas, porque no viene a cuento, ¿no? Claro. Sí, podría ser que sucede, no sé, en algún barrio del sur de Madrid, pero quizá no, Sí. no puede suceder
esta historia en el barrio Salamanca. Claro, entiendo. Eso. ¿Vale? Sí, 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 por supuesto. Hablando de... comentábamos que mucha parte de la historia, o gran parte, son historias reales, cosas que se pueden haber vivido y demás. Pero al final, mi pregunta ahora va por otro lado. A la hora de elaborar el guión, a la hora de crear la historia, ¿habéis tenido algún tipo de influencia de otras series, de otras películas, de alguna novela, por ejemplo, o algo? No sé, yo diría, bueno, si quieres decir. Yo diría que de priori, como una gran respuesta, diría que no. Al menos de tema de ficción. Obviamente todo lo que vemos no, nos influye, ¿no? Pero no ha habido una influencia directa, al menos en el aspecto de guión, ¿no? Vale. Porque nos hemos inspirado más, como dice Carmen, pues de las mujeres, de las vivencias que han tenido, y tanto de las mujeres como de los hombres, pues que ya tienen 50 años en adelante, de las cosas que han vivido, los entornos, la gente que han visto y que han conocido, que nos han podido transmitir. Pues mira, había uno que hacía esto, que decía lo otro, esto se hacía. Y como bien digo, ¿no? La historia sucede en la actualidad. La actualidad puede ser 2015, pero vamos, ya no son los años 80. Claro. Lo que nos ha servido es para retratar a gente que existe, como los personajes, que se han quedado en esos años, ¿no? Que salen a la calle y parece que para ellos no ha pasado el tiempo, ¿no? No se han adaptado a los nuevos tiempos, no han cambiado los códigos y sobre todo maneras de entender el mundo que existían en esa época, maneras negativas, entendámonos, o códigos morales o su ausencia, que estas personas no han recogido, ¿no? No han recogido el testigo, pues lo más flagrante, podríamos decir, el machismo, ¿no? Pero también las formas, la forma de moverse por el mundo, la economía, la cultura, este tipo de cosas. Luego, así no nos hemos inspirado porque ya estaba escrito el guión, pero sí como para dar matices o para que nuestra cabeza profundizase un poco, inspirarnos, yo creo que para mí el libro de Amelia Tiganus, La revuelta de las putas, de hecho, ella habla de la prostitución. Hay un capítulo que habla sobre el producto local, las mujeres como producto local, bueno, lo desarrolla muy bien, y de ahí vino la inspiración del título, en parte. Y luego también libros como A Tope, es un libro que se ha editado en Bilbao sobre los kinkis del barrio de los 70-80, pues también no ha inspirado, pero sí que dices, anda, mira, usaban pues este tipo de arma o este tipo de palabrerías. Así, pero un poquito. Sí, pequeños matices o detalles y cosas así. Al final todo viene más de una historia real, o de varias historias reales, entiendo. Genial. Os iba a preguntar una cosa, pero se me ha olvidado. No sé si queréis añadir algo en lo que yo lo pienso, que no hayamos comentado. Yo diría que, bueno, que inspiraciones puede haber más en el ámbito formal, ¿no? El retratar a los personajes intentando no seguir quizá los códigos del cine social, sino hacerlo con una cierta distancia para dar esa crudeza, ¿no? No tener a personajes martirizados ni hacer glamorizar, ¿no? La pobreza o la marginalidad, sino tener antihéroes, ¿no? Y especialmente con los hombres que son unos sinvergüenzas, ¿no? En esta serie, y verlo con cierta distancia, ¿ok? No vamos a hacer un discurso moral de si esto está bien o esto está mal, ¿no? Que ya está muy visto. Sí, al final se intenta dejar distancia con el personaje y que sea el propio espectador el que juzgue si está bien o está mal ese comportamiento. Y tampoco hay personajes que estén edulcorados. No porque sea víctima en este aspecto, ese personaje es un santo. No se edulcoran sin ninguno de los problemas, porque luego nadie es bueno completamente ni malo completamente. Eso es interesante porque es verdad que muchas veces sí que en ciertas series o películas está como muy diferenciado eso, ¿no? Del bueno y el malo. Sí. ¿Cómo se ha llevado eso? O sea, al final, entiendo que al basaros en algo real, no todos somos buenos y malos. O sea, no todos somos buenos o malos, somos buenos y malos. Al final, según el contexto. Pero ¿cómo habéis llegado a ese punto? Al final, yo creo que todos los personajes intentan conseguir lo mismo para sí mismos y para su familia, pero el hacerlo sin comunicarse con otros y el hacerlo a veces con buenas intenciones pero malas ideas es lo que acaba desarrollando todo el conflicto y que todo se vaya a la porra, ¿no? Porque no es un spoiler, ¿no? Bueno, van a pasar cosas, obviamente. Y
yo diría que en esa línea, ¿no? Sería como lo hemos desarrollado. Obviamente hay algunos personajes que son más malos. El personaje que es más malo hace cosas horribles, pero bueno, pues para los suyos quiere cosas buenas. Sí, Es como te digo, el padrino, ¿no? Hace cosas horribles, pero bueno, para los suyos busca que todo salga bien. total, total, total. Ujú. No sé si quieres añadir tú algo, Carmen, de lo que ha comentado, ¿eh? Y ha ido también porque hemos profundizado mucho durante muchísimos ensayos, lecturas de guión que eran ensayos y volver y pues profundizar en el personaje y verle su motivación, cuál es, en qué momento de la emoción está, en qué punto, problema ha tenido y cómo lo desarrollaría, qué solución tomaría. Sí, y así hemos tomado decisiones para, bueno, pues para que fuera algo realista y en cuanto a cada personaje, Ujú. para intentar sobrevivir, que al final es yo creo que es lo que intentan todos. Son diferentes 10 personajes que les atacan los problemas que hay en la vida, que a unos nos atacan más, a otros menos, pero que todos intentan hacerlo mejor para salir adelante, aunque a veces eso que es lo mejor no es lo más moral. Ujú, entiendo. Comentabas antes que el tema de cierta inspiración del título, de producto local. ¿Dónde surge ese título? Más allá de la inspiración que me has comentado del libro, ¿tienes alguna... O sea, ¿viene de algún lugar en particular? ¿Simplemente fue algo... No sé, contadme. A ver, para el título se iba a llamar antes Viejas Glorias, Ujú. pero resultaba muy genérico. Y dirás, bueno, producto local se le llama también a los tomates. Pero claro, teníamos producto local por muchas cosas. Producto, ¿no? Que significa resultado, resultado de lo local. Son producto de su entorno, ¿no? De sus circunstancias. Es de lo que vamos a hablar en gran parte. Ujú. Producto local, por lo que ha dicho Carmen, ¿no? De respecto a las prostitutas, ¿no? Y también se menciona, hay un pequeño guiño en un par de frases dentro de la serie. Y producto local porque todos los que han participado, desde actores, figurantes, secundarios, los colaboradores, y a excepción de los músicos, que son de Zaragoza y Colombia, y un tercer músico que ahí sí que es local, todos han sido locales, ¿no? Pues 197 personas, 198 han sido de, ya ni siquiera de Euskadi, de Vizcaya en específico. Ujú. Sí, que conocen esto muy bien, que hemos Eso es. desarrollado estos personajes porque conocemos estas historias, porque el abuelo de Jonan de Haxa le ha contado Mm. historias, porque un actor ha contado. No podríamos hacer cine o una serie sobre Nueva York porque no tenemos ni idea de lo que pasa allí. Se cuenta lo que más o menos conocemos, metiéndole ficción, claro, para Sí, hacer claro. una serie. Pero sí, Ujú. Genial, genial, perfecto. Comentabas esto de trabajar con gente voluntaria, con 200 personas, me decís, ¿no? ¿Cómo ha sido encontrar o cómo ha sido el trabajo con tanta gente? Porque al final 200 personas son bastantes. Horrible, ¿no? A ver, ha sido Bien, ya está. horrible. Gracias, acabo aquí. Encontrar voluntarios para cualquier tema es muy difícil. Sí. Encontrar lugares donde rodar, colaboradores para que te dejen espacios, para que te dejen ropa, sombreros, pues ha sido un proceso arduo, ¿no? Conseguir un hotel, carnicería, peluquería, un plató, un no sé qué, pues bueno, ha sido muy complejo cuando Ujú. no tienes dinero. Si tú vas con el cheque, consigues lo que haga falta. Eso está claro. Total. Eso está clarísimo, eso es muy fácil. y cuando no tienes un apellido Por de un gran supuesto, cineasta o no tienes a una actriz eso es. con un apellido, cuando al final no eres nadie, porque al final nosotros, en lo que respecta a la legalidad, o No somos somos nadie. unos amigos que hacen cine, que graban cosas. Sí. No tenemos nada que nos avale detrás. Eso también te da una libertad. Entonces, en ese sentido ha sido largo y difícil. Por eso empezamos en 2021, un primer casting, se selecciona a 10 actores, empezamos a ensayar y de repente a una chica la mandan a estudiar a Estados Unidos, con lo cual tiene que dejarlo. Otro tuvo problemas por el horario de trabajo, entonces se empezó a desgranar el proyecto porque la gente tenía otros compromisos. Claro. Claro, para esta serie teníamos, los protagonistas ensayaban 4 días a la semana. Entonces, acabar tu trabajo, que por suerte, si sales a las 5 tienes suerte, y de 5 a 8 ir a un gasteche, a un centro social Ujú. ocupado, a pasar frío, a ensayar 4 días a la semana, madruga los sábados para ir. O sea,
requiere mucha disciplina. Al principio igual lo haces por motivación, pero cuando ya llevas 4 meses, 5 meses, un año, ya tienes que tener disciplina y decir, lo tengo que sacar. Y cuando no ha sido así, la gente se iba cayendo, había que volver a hacer casting por el periodo Y, largo. y quien se mantiene también entre el cast original, le es más duro, ¿no? Mantenerse, ¿no? Pues como Carmen, pues se mantuvo como la mitad, ¿no? 5 de 10. Pues para ellos ha sido muy duro porque han tenido que volver a repetir lo mismo, volver a seguir con lo mismo, ¿no? Entonces era muy complejo y muy complicado. Y luego al revés, para los que venían nuevos, tenían que meter muchas más horas, ¿no? Porque no podían meter simplemente 2 días, 3 horas. Y pues, como dice Carmen, tenían que meter 4 y el fin de semana 4 o 5 horas. Era complejo, ¿no? Y llegaba un punto que me decía, no, joder, si yo ya me sé la escena, mira, no tenemos aquí los recursos máximos del mundo, tampoco tenemos a la plantilla de actores más mega top del mundo, ni las circunstancias en ningún aspecto va a ser lo mejor. Entonces, yo tengo que ir con todo muy claro al rodaje, pero vosotros también, vosotros tenéis que fluir dentro de lo mejor que se pueda. Y por eso tanto ensayo, ¿no? Tanto que resulte lo más realista posible dentro de las limitaciones la interacción entre los actores, sobre todo si se conocen los personajes de toda una vida, ¿no? Tenían que tener más allá de lo profesional, ¿no? O de lo actoral, tenían que tener lo personal. Claro, al final, él es, delante de cámara estamos 10 actores, 150 figurantes, colaboradores, pero él, Haxa, es director, editor, el que Todo hace los menos. sonidos, todo. Entonces, Todo cuando... menos la música y la actuación. Eso es. Entonces, cuando vamos a grabar, él está a la cámara. Él no puede estar a decirle al actor, llora un poco más o emocionate más. Él está, en ese momento ya no tienes a Haxa, director de actores. Ah. Claro. Porque, entonces, como no hay más, tienes que llevarlo mamao. A ver, es que en el rodaje es cierto, yo voy y veo, y a veces veo, a ver, las cosas como son, veo ahí a saco patata 1, saco patata 2, a ver la emoción del saco. No tan literal, ¿no? Pero Sí, es cierto sí. que mi cabeza dice que tiene que dar para lo que da. Y puedo dar algunas indicaciones, cosas puntuales, incluso a veces adaptar algo en el momento, pero tiene que ser lo mínimo porque el tiempo no da. No tenemos 12 horas para hacer una escena. Claro. Igual tenemos 4, 6 horas, alguna escena especial igual 8, pero la media ha sido unas 6 horas por escena, 5. Entonces tenía que ser tenerlo todo muy bien controlado. Qué bueno. Claro, no, totalmente. Sí, sí, al final tú has sido un poco el hombre orquesta de todo esto, que es de todo el producto, nunca mejor dicho, que has estado ahí detrás para luego montarlo todo y demás. Entonces, claro, evidentemente es complicado, por supuesto. Comentabas el tema del cast, de los actores, actrices y demás. ¿Todas las personas o protagonistas ya habéis trabajado antes en algún otro proyecto? ¿O ha habido gente, por así decirlo, amateur que ha empezado? A ver, ha habido un poco de todo. A ver, por un lado te respondo la parte de si habían trabajado conmigo. Algunos les conocía de otros proyectos, Ajá. alguno incluso había participado en el último largometraje que hice, también pues, en estas dimensiones también, pero que bueno, que había sido el proyecto con el que más reconocimientos habíamos conseguido, y luego otros habían venido nuevos. Y luego, por otra parte, en tanto a lo profesional, pues había mucha gente que había hecho teatro, pero poco más. Hay 2 personas que sí que pues, no se han dedicado íntegramente a eso, tienen sus trabajos, pero que sí que han trabajado profesionalmente, pues como profesores de teatro y actuando. Y luego había gente que ha venido de nuevas y que uno de ellos, por ejemplo, es el chico que es uno de los 3 protagonistas más vertebrales, Aratz, que es Ajá. este chico. Qué bueno. Y, por ejemplo, su compañero, el otro hombre, Sí. había actuado pero muy poquito y conforman la pareja con el tercero que sí que él había sido profesor de teatro y ha actuado, ¿no? Entonces, había un poco de todo, pero también por eso lo que he comentado, ¿no? Necesitaban tener esa sinergia personal muy fuerte. Claro. Totalmente, sí, sí, sí. Ahora mismo estáis comentando de que estáis en un proceso, lo hablábamos antes también fuera de cámara, ya una vez terminada la serie, en un proceso de más de promoción, de daros a conocer y demás. ¿Qué tal está haciendo este proceso? Esta es como segunda parte de una vez terminada lo que es la Jodido. serie. Horrible. El proceso está siendo horrible. Así en A ver. resumen. Llevamos desde febrero Ujú. y hemos conseguido cositas, pero poco. Y el objetivo definitivo es poder llegar a alguna plataforma
y primero llegar, y si ya conseguimos al menos cubrir gastos, mejor. Pero es muy difícil, ¿no? Porque para eso necesitas a alguien que te mire a la cara. Ya luego que le guste y que se arriesgue, pues la leche. Pero primero necesitas simplemente que te atienda. Y Sí. solo eso es muy difícil si no eres nadie. Y si le sumas a que no eres nadie, a que esto a nivel legal pues no es nada, Ujú. es una película que, por ejemplo, pues no se puede contemplar como tal. ¿Entiendes? Es decir, puede llegar a una plataforma de streaming, pero no puede llegar ni al cine, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿Por qué no puede llegar al cine? Lo pregunto de la total ignorancia, no tengo ni idea, ¿eh? Porque esto, bueno, explica si quieres. Para que un proyecto audiovisual se considere película en Europa, Ujú. tiene que haber unos requisitos legales. Esos Ah, requisitos legales es que todos los actores estén dados de alta en la seguridad social. ujú. Nosotros lo hemos hecho de forma voluntaria, no se podía pagar, Claro, Imposible. imposible. Eso por una parte. Y luego, pues eso, básicamente pagar a Hacienda, ¿no? Para hacer... claro. Entonces aquí lo que hay es un producto, ¿no? Un vídeo, podemos llamarlo así, un vídeo muy largo, Ujú. pero que, claro, se puede llevar a plataformas porque yo puedo hacer un vídeo, un documental como si lo grabo yo y que encante y que sea la leche, o a festivales y no hay problema. Pero estrenarlo en una sala ya es otra cosa diferente. O en una televisión. Ujú. Entonces, que tampoco sería posible, porque por los intereses, porque no las calidades, etcétera. Pero bueno, ni aunque quisiéramos y tuviéramos los medios, se podría, ¿no? En estas circunstancias. Entonces nos quedan las plataformas, pero eso también es súper, súper difícil, ¿no? Aunque ni siquiera hablemos de plataformas altas, sino plataformas igual un poco más Sí. normales o que acepten un cine de autor, un cine más heterogéneo, es muy complicado, ¿no? Porque necesitas que alguien te abra la puerta antes para distribuirlo. Ujú, entiendo. ¿Y os habéis planteado algo más? Entiendo que de momento no es vuestra opción, pero algo más tipo YouTube o cosas así para hacer una promoción, o sea, para que esté toda la serie entera, no más allá de a lo mejor de tráiler o teaser o que sus cosas que haya subido. Pues eso sería nuestra última opción. Claro, Última, normal, ultimísima. entiendo. Pero por otro lado, cuando lo pienso, YouTube nos cancelaría Sí, las escenas, porque hay escenas hay muchas cosas que no que podrían estar en no YouTube. pasan el filtro, ¿no? No. Ujú. Entonces, pues no sé qué haremos. Ciertos red flags que YouTube no deja. Claro, Pues simplemente el tema de armas creo que en YouTube muy mal, ¿no? ujú. Ya solo es, joder, Sí, sí, sí. pues no pasamos ni del capítulo 1. No, igual, bueno, del uno igual sí, pero ¿Cuántos, se ve una. cuántos minutos creéis que YouTube os validaría? Así, ¿Insultos cuentan? Porque yo depende. creo que ¿Qué tipo de insultos? Claro. No paran de insultarse es que la mutuamente primera fase ya y decir es... palabrotas y, Y los tres sí, protas... y cosas bastante obscenas, ¿no? Aunque sean solo dichas, pues Y que desde el primer capítulo. y escenas que son un poco Sí. agresivas, ¿no? O subidas de O subidas tono. de tono, Sí, obviamente no son reales, pero parecen reales. Entonces a claro. YouTube, Sí, no creo que le hiciera mucha gracia, eso ya. es cierto. Bueno, gente de YouTube, os queremos igualmente, ¿vale? Aunque es verdad que producto local igual le cuesta estar ahí, pero bueno. Bueno, perfecto. Pero aún así, creo que, si no me equivoco, sí que vais a presentar la serie en algunas salas y demás, ¿no? ¿Cómo está siendo ese tema? Bueno, contando fechas para que también la gente que lo vea también en directo y que lo vea posteriori pueda ir. Y contaros un poco cómo ha sido todo ese proyecto. Pues bueno, pues lo mismo que la promoción ha sido lento y muy difícil. Ujú. Vamos a proyectar el 19 de septiembre en Donosti, en una pequeña sala, en un gasteche, ¿no? Como el que hemos ensayado, no en el Cine Maldi, ¿no? No estaría mal. No, Molaría, ¿eh? Luego, el lunes 21 de septiembre ya el estreno, digamos, oficial grande en el que vamos a hacer en Bilbo Rock. 22. 22, 21 lunes 22 Sí. de septiembre. Vamos a hacer en Bilbao un preestreno de los primeros episodios. Ese sí que va a ser como pues, el primer evento grande, digamos, y con más aforo, ¿no? Más serio, más profesional. Que hay entradas gratuitas. Eso Se es. pueden conseguir. Bueno, si siguen a Haxa en Instagram, se pueden conseguir las entradas gratuitas para ir. Sí. Después vamos a la Universidad Complutense de Madrid el día martes 7 de octubre, que vamos a hacer lo mismo. Hay un coloquio, un preestreno de los episodios y luego vamos a hacer lo suyo, lo propio, el 23 de octubre en la Universidad de Salamanca. Ujú.
Y luego en Málaga, el día 15 de noviembre. vamos a hacer en la sala La Amarilla también lo propio, un coloquio con un preestreno. También haremos en Colombia lo suyo, pero yo creo que igual a alguno le pilla lejos, pero Ay, es un sí. colectivo que se llama Cinelatura y bueno, nosotros no vamos a ir obviamente porque no tenemos los recursos, Sí. pero ellos lo van a proyectar físicamente en sus instalaciones también. Qué bueno, qué bueno. Para que la gente que luego lo vea en diferido, tendréis todos los enlaces en la descripción para que podáis también tanto seguir a Hasa en redes como pues saber cuáles son todas las fechas de los eventos y poder asistir, por supuesto. Yo al de 7 de octubre sí que me gustaría veros, porque ya que me pilla en Madrid, que yo soy de Madrid, pues sí que me gustaría pasarme. Y así, joder, pues no desvirtualizamos. Ya, Bueno, eso estaría genial. ya lo hablamos, estoy ya fuera de cámara y yo me paso. Yo os conozco. Bueno, Guay. más allá de esta pregunta inicial que os lanzaba de Friki se no se hace, a mí también me gusta lanzar otras preguntas. Una de ellas, hablando ya que llevamos todo el episodio hablando de Producto Local, que es una serie, contando un poco qué estáis viendo actualmente, qué habéis visto últimamente. Vale. Lo último, si somos sinceros, ¿Sí? ha sido una serie que se llama Big Little Lies, Vale. que protagoniza Nicole Kidman y tú sabes los nombres. Sí, Mujeres con dinero. sí, Ajá, a mí me vale. gusta. Es que me gustan los thrillers y me gusta ver a la gente glamurosa y ver qué poco me parezco. Eh, Bien. También estamos viendo Big Fat Un, Gypsy Wedding, Ujú. sobre las bodas gitanas en América. un reality. Y también la de los Amis. También. Es Eh, que Ajá. es cierto que entre semana, cuando acabamos de hacer todo el tema de promoción y demás, que lo mismo es sin sacar ningún beneficio por ello, Sí, necesitamos a veces desconectar la cabeza total. y luego ya cuando estamos más tranquilos, pues sí vemos alguna película un poco más densa, un poco más autoral o profunda, pues que para eso está también Movie Ajá. y, y pues mejor, ¿no? Pero Es que sí que quería que me contarais esto, me lo habéis dicho fuera de cámara y joder, que digo, contadlo aquí también para que la gente se escuche, que está muy bien. Ese tipo de realities, es verdad que... y también Sí. está muy guay ver tacaños extremos en YouTube. Eso es maravilloso, Es que es increíble me ese encanta. programa. Sí, 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 sí. A ver si lo editan en España, por favor, ese programa es increíble. Y mi extraña adicción también. ¿Sí? Ese tipo de cosas a mí, digo, es que qué guay ver lo que hay en el mundo. Sí, sí, dices, hostias, hay gente que también tiene sus cosillas por ahí, ¿eh? sí, sí. Joder. Totalmente, sí, sí, sí. Luego además este tipo de programas se enganchan. No puedes ver solo un episodio, tienes que ver como 4 o 5, ¿no os pasa? Están bien pensados. Sí. Sí, total, total. Bueno, volviendo al tema de producto local y sobre todo ya de futuros productos, para la redundancia, que podéis llegar a hacer. Entiendo que es pronto para hablar de futuros proyectos, pero ¿alguna idea tenéis en mente de algo que os gustaría hacer a futuro? Pues mira, esto ha sido como la última baza, eh, porque es muy complicado, ¿no? Hacer cine sin recursos. Total. También por eso ha sido como una serie para decir, ok, vamos a intentar hacer algo a lo bestia. Ujú. Y si fuera poco, la cámara cuando estábamos acabando, pues cuando estaba grabando unas escenas para créditos, ya después de haber grabado todo el grosso, meses después, ya dijo hasta aquí, el anillo de enfoque, algo interno, se fue al garete. Así que bueno, otra excusa. Y futuros proyectos, pues mira, vamos a ir a Madrid a un foro de producción que se llama Iberseries y vamos a ir a intentar dar a conocer la serie, intentar que alguien la pueda mover, pero también se va a ir a intentar hacer un pitch de un proyecto que se llama American Town. Ujú. Es un proyecto que intentamos mover estos años, pero que tampoco ha sido imposible, pero que ese sí que sería para intentar que alguien lo produzca, ¿no? Y que también sería una serie, una miniserie de, pues, de 4 o 6 capítulos. Ujú. Y bueno, pues sí, tiene sus similitudes, solo que pues es un poco más cañera, pero claro, porque sería ya buscando a alguien que nos deje recursos, ¿no? Que nos Claro, facilite recursos como una productora Sí. como debe ser, ¿no? total, Yo por total. mi parte, de esta forma tan precaria y tan... no hago más. Porque es muy Te drenante, te desgasta. desgasta y es muy difícil. Y saber que esta no es la forma en la que se hace el cine, pues nos hemos dado cuenta ahora. Ujú. Nos lo explicaron, que no es como un artesano que pues hace una vasija y luego la sube al mercado y luego la vende y luego hace más, no. El cine, la industria, se hace desde arriba abajo, nos lo dijeron hace poco, que
no sé, unas entidades dicen ahora se tocan estos temas, cogemos la productora, elige al director, el director elige, va de arriba abajo. Entonces necesitas tener todo burocratizado, ser una empresa y todo eso que nosotros de esta forma no podemos llegar ahí. Claro, no, totalmente, totalmente. Entiendo que al final ese tipo de trabajos, dejando aparte lo que comentas, Carmen, de que lo habéis hecho al revés, por así decirlo, em, quema mucho todo esto, porque al final el tema de tocar tantas puertas y ver que muchas ni se abren y otras se cierran, tiene que ser muy frustrante. O sea que yo en ese sentido sí que os admiro porque habéis llevado adelante el proyecto y lo habéis sacado. Joder, que eso es increíble. Y yo una reflexión que hago es que parece que en el cine, si antes tampoco es que existiera demasiado, pero existía algo me han contado, Ujú. hoy en día ya es que es cero, no existe. Lo que no existe en el cine es la clase media. En el cine ni la clase baja, en el cine o estás en la indigencia, Ujú. es decir, no consigues nada, y es como una pescadilla que se muerde la cola, no consigues y tampoco tienes dinero para conseguirlo, es muy difícil. Claro, O estás en el estrellato. Y dices, bueno, hay gente que lo intenta, sí, pero a intentarlo hay que tener recursos. No me vale esto de todos podemos hacer cine una porra, que no, que es mentira. Yo necesito un ordenador un poco decente que me tire los archivos, la cámara un poco decente, no digo la leche, digo un poco decente, pero un poco decente eso ya son unos cuantos miles de euros entre una cosa y otra. claro. Y los programas de edición, el tiempo, porque el tiempo lo necesitas, cualquiera no lo puede intentar y solo el intentarlo ya parece que tampoco sirve de nada porque hay tanto e interesa tan poco lo que no es mega comercial y mega comercial incluye también los recursos, la iluminación, la estética, ya no solo la historia, que dices, joder chico. Entonces, no sé, mi reflexión es esa, ¿no? Que se han cargado la clase media. Es decir, no puede haber un trabajador con un sueldo promedio viviendo del cine como director. Ujú. Como técnico de luces hay trabajo. Vertiguista hay trabajo, pero como director, como ciertos creativos, como si te digo un músico, un cantante, parece que no hay clase media. No estoy puesto Ujú. en ello. Pero lo mismo, ves a mega cantantes que dan mega hits y un montón de gente que lo intenta, pero es que no puede ni vivir de Total. ello. No digo que viva bien, digo que viva, que al final de mes pueda pagarse un alquiler o una comida o lo que necesite básico, ¿no? Lo fundamental y que tenga un sueldo promedio. Cualquiera que quiera ser actor sabe Lo mismo. que necesita un trabajo para sostener su vida y seguir intentándolo, ¿no? Yo suelo decir que al menos nosotros tenemos el privilegio de poder haber intentado hacer cine. Claro. Es decir, si yo tuviera que cuidar de un familiar, trabajar de 8 a 8 o jornada partida o algo, que me sacrificara más o sea, mi ámbito laboral o mis circunstancias vitales, no podría haberlo intentado. Total. Entonces, en ese sentido, somos conscientes de que tenemos cierto privilegio porque hay gente que ni siquiera puede intentarlo, por mucho que le guste. Sí, al menos habéis podido dedicar esas horas fuera ya de vuestras obligaciones, de vuestro tiempo Es- libre, dedicarlo a todo esto, a este tiempo, y hacer un trabajo que os ha llevado mucho tiempo y muchas horas en una cosa que al final no habéis recibido en ese sentido una ganancia, por así decirlo, una ganancia monetaria, ¿vale? Porque ganancia en otro sentido, por supuesto que sí, pero totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, Haxa se dedica, es su único trabajo, aunque Ujú. no es remunerado, Sí. él sí que, pues eso, los 5 días a la semana, Como de una jornada 7:30 que empezamos Ujú. hasta las 4 durante y 10 años. más, 10 años de su vida más de las lleva cuatro. trabajando gratis, Sí. por así decirlo, porque no ha recibido retribución económica. Claro, no, joder, El increíble. resto, el resto sí que tenemos trabajos, pero Haxa no, es lo único. Claro. ¿Qué otros, comentabas esos 10 años trabajando, haciendo cine, haciendo series y demás? Has hablado de que este era tu último proyecto, tu última baza. ¿Qué otros proyectos has llevado a cabo, Hasa? Cuéntanos un poco. Pues mira, el último largometraje se llama Cobradores, que es este proyecto con el que sí que recibí pues más reconocimientos en festivales, igual que otros proyectos. Luego tenemos algún cortometraje experimental, todo esto, todo lo que es anterior a la serie, como el circuito de festivales y también lo que puede aguantar pues, una módica inversión, Ujú. suele ser, ha solido ser en mi caso, un año, año y medio. Entonces ya todo lo que he hecho antes está liberado en YouTube.
porque obviamente ni me planteé llevarlo a una plataforma porque no creía que tuviera igual tanto el nivel ni que pudieran estar interesados. Con esto que es una serie, también por el hecho de que no hay tantos festivales de serie, hay muy pocos, es por lo que quiero llevarlo a una plataforma y también porque es un proyecto muy complejo, ¿no? O sea, el salto del último largometraje, que ya fue complejo, sacarlo adelante, fueron 2 horas, a este es muy significativo, ¿no? Tanto el número de personas implicadas, personajes protagonistas, localizaciones, hay muchos exteriores. Y si alguien quiere ver las obras anteriores, pues ahí están en YouTube, están liberadas. Y excepto una que también tenía, que era súper experimental y tenía clips que no se podían estar en YouTube, pues de cosas terroristas y cosas. Había, nada, segundos, ¿no? Pero claro, ya YouTube lo reconoce y te lo tira, ni siquiera, aunque sean 4 segundos, pues bueno. Total. Excepto ese, que era una obra muy, sí que era experimental, rara, bueno, tenía su cosa. El resto está. El resto, si alguien quiere, tiene curiosidad, puede verlo. Y yo creo que también se puede ver ahí la diferencia en las calidades. Aunque luego a mí me han dicho de todo y de cosas que a mí no me gustan mucho les han gustado, otras que a mí me gustan no les han gustado. Así que ahí está la subjetividad de cada uno y lo que a cada uno le pueda gustar. No sé si quieres añadir algo, Carmen, de esto o... No, yo diría, a ver, yo soy muy crítica con él. Ya hay cosas que digo, madre mía, ¿qué cosas has puesto? Ay, sí. Hay muchas cosas que a mí digo. Pero es cierto que la serie que hemos hecho, Hax ha aplicado lo aprendido durante esos años, porque algunos cortos son más, no sé, como más estéticos o más Eso en es. cuanto al ritmo, todos tienen una misma métrica o no sé de explicarme. Sí que bueno, yo que sé, hay un corto que está tomado todo en planos desde arriba, otros más respecto al montaje, otros más narrativo. Y aquí, pues todo lo aprendido durante años o todo lo ensayado, porque lo aprendido se supone que lo aprendió en la escuela de cine en el máster. Pues, pues lo ha aplicado y esta obra sí que es más redonda la serie. Yo ahora voy a lanzaros una pregunta. Y es una pregunta difícil porque es como cuando le preguntan a unos padres que a qué hijo quieren más. De los productos que habéis hecho hasta ahora, ¿cuál es vuestro favorito? Ah, no sé si lo tenéis clara la pregunta. A ver, para mí pues diría, claro, que obviamente es este, ¿no? Luego hay otros que me gustan, el largometraje me gusta, hay un corto experimental que se llama EFS, que también me gusta bastante. Hubo un documental que le hice a un actor que se llama Fernando Zorita, me parece que es bastante interesante, muy intenso, ¿no? El ritmo de todo el proyecto, también considerando todo por lo que ha avanzado pues, con los proyectos, pero sí que son algunos que digo, mira, este tiene algo, aunque sea más cutre, menos profesional, menos pulido, pero tiene algo. Y también unos experimentos que hice también como un docu-reality que grabábamos 24 horas, que era cámara en mano y eran unos actores interpretando unos personajes durante 24 horas y grabándoles. Y uno que se llama Mocking a Mole, que es en blanco y negro. Y bueno, pues es raro, es un poco muy peñazo, pero bueno, tiene algo, es curioso, tiene algo. A mí personalmente, la serie que hemos hecho, porque sobre todo yo he desgranado mi personaje. Yo antes con Haxa era figurante, desde no sé qué año, Finales del 20 igual. 2020, pero claro, no aportaba demasiado. Pero en esta serie mi personaje lo he pulido, lo he mimado, le he dado escenas extra, entonces es mi favorito. Y luego hemos hecho cosas, hemos hecho documentales sobre la Navidad, lo que pasa que no están en YouTube. Eso al final vimos que no era material para hacer un documental sobre la Navidad, cómo era en el pasado, cómo era ahora, la nostalgia. También otro sobre, bueno, se llamaba No basta con vivir, sobre la necesidad de crear de algunas personas. Pues hay gente que necesita hacer pintura, gente que necesita bailar, esa necesidad por amor al arte de hacer algo. Tampoco está hecho como documental, pero son cosas que hemos sido indigentes que... Esos no basta con vivir indigentes, pero indigentes con una E, o sea, indie, como indie en inglés, gentes. Eso se quedó en Instagram como clips cortitos porque veíamos que, bueno, pues para un documental igual no, ni siquiera pasa un poco la frontera mínima, pero hay cosas interesantes. A mí yo le pido que lo suba a YouTube porque es el testimonio de cómo hemos hecho el cine durante todos estos años. Sí, eso es cierto. Incluso la serie.
con amigos de amigos, llamando a la peluquería a ver si nos deja rodar, el sobrino de no sé quién tiene una carnicería, nos encaja. O sea, esa forma de hacer cine indie gente. Qué bueno, qué bueno. Solo tienes que subir. Sí. Importante, súbelo, así lo vemos. Bueno, llegado a este punto, esto es una cosa que realmente, para que veáis lo desastre que soy cuando hago podcast, os lo tenía que haber dicho antes, pero se me ha olvidado, ¿vale? Yo hay una cosa que hago en todos los episodios que se llama pregunta encadenada, que en este caso la persona que vino invitada en el episodio anterior os dejó una pregunta a vosotros sin saber quiénes seréis, que vais a tener que responder, y tendréis que dejarle una pregunta a la siguiente persona del siguiente episodio sin saber quién es, ¿vale? Entonces, curiosamente, la pregunta la estaba leyendo mientras hablábamos y es bastante. Viene muy al caso de todo lo que estamos hablando hoy, de al final de cine, de series y demás. La pregunta es la siguiente: decía, ¿qué película pensáis, que es perfecta? Que no tocaréis absolutamente nada de esa película. Y debería haberos preguntado antes porque tenéis que pensarlo, pero bueno, así también os veo las caras. Yo tengo, Yo tengo varias. Vale, bueno, podéis decir varias, no hay ningún problema, sí, sí. Di tú, di tú. yo diría Los Goonies, la Ujú, película de mi infancia, sí. eh, muchas de dibujos, El jardín mágico de Stanley, donde solo hay pureza y belleza y bondad. La de About Time, una cuestión de Sí, tiempo, sí. creo que es en castellano. Ujú, Y bueno, no es una película, pero The Haunting of Hill House, sí. me parece, lo veo todos los años porque me parece una obra maestra. Ujú, qué bueno. Jaxa está Bueno, pensando pues yo más. voy a... Bueno, con la última al menos lo ha dejado un poco más de terror y demás, pero el resto eran muy bonitas. Pues yo voy a decir dos películas bélicas muy tristes, muy horribles, pero que creo que son... Y muy diferentes, pero que creo que, joder, es que son muy, 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 muy perfectas. Que si me pusiera a pensar, pues encontraría alguna que digo, es que no le tengo nada que sacar a esta peli, ¿no? Pero bueno, diría la lista de Schindler, que creo que es perfecta, y quien diga que al final le criticaron porque al final van a dejarle piedras, ¿no?, a la tumba del verdadero Oscar Schindler, y digo, mira, después de el peliculón que se ha marcado, que haga lo que le dé la gana, como si se pone a bailar en medio del escenario y dice, soy el crack, me da igual. Esa y otra película bélica se llama Ben y Mira, que no sé si es de un director ruso, creo que fue la última película de su director, pero bueno, Ben y Mira, Ujú, que la protagoniza un niño, un chico, bueno, sí, un joven, aparece con el pelo corto, rapado, y creo que es una película bélica inmejorable, ¿no? Si la lista de Schindler sería inmejorable a nivel de dirección, estética, movimiento, esa elegancia en lo horrible. ujú, Ben y Mira sería la pureza de lo peor que puede sacar el ser humano, ¿no?, de sí mismo, ¿no? Porque la lista de Schindler te ponen a un niño, ponen a un señor, a ver, que se me encasquilla el arma. Sí, horrible, crudo, montaje, que me parece increíble, pero Ben y Mira es la crudeza de quien no sé si lo ha vivido o ha vivido en zonas que han tenido muy cerca cosas horribles y muy eh, temporalmente muy cercanas, ujú. pero es una crudeza realista que no se ve fácilmente, y luego la película yo creo que está muy, muy, muy bien hecha y es terrible. Y mira, voy a decir una más que me parece muy buenísima, que es cierto que igual no es tan esteta como, ¿no?, pues como el resto, pero Synecdoche Nueva York de Charlie Kaufman me parece que es una película muy, muy redonda. No diría perfecta, pero creo que es muy redonda y también muy triste y deprimente, pero bueno, para contrastar con las cosas bonitas de Carmen y de Jardín de Stanley, que a mí me gusta, ¿no? Me parece bonito, pero bueno. Qué diferente, qué dualidad más guay habéis hecho aquí en un momento. Increíble. Bueno, ya nos toca la segunda parte. ¿Qué pregunta, podéis decir una cada uno, dejaréis a la siguiente persona invitada? ¿En qué película les hubiera gustado vivir cuando eran niños? Ujú, muy buena pregunta. Voy a aparecer aquí yo un tío borde. No sé, claro, joder, dices, qué bonita esa película. Encima has dicho cuando eran niños y van por ahí los tiros. Y digo,
¿qué conservas en tu forma de ser o en tu forma de ver el mundo de tu infancia y que no has, pues obviamente conservas y que no has ido perdiendo a medida que te has hecho adulto? Y que valoras. O sea, que eso que conservas, valoras. Pues ahora yo os voy a decir que respondes a las preguntas. Ya que le habéis sacado el tema, ¿qué película te hubiera gustado vivir a ti cuando eras niña, Carmen? A mí Harry Potter me parece... Por supuesto, Sería sí. genial, ¿eh? Vamos. Es decir, porque tiene ese límite en el que, ok, pasan cosas chungas y turbias y muere gente bueno, pero realmente ese universo tampoco es tan peligroso. O sea, el Señor de los Anillos mola mucho, pero ahí te viene un troll, te arranca la cabeza, ¿no? Harry Potter como que tiene esa fantasía que digo, igual si te escondes bien, si vienen los mortífagos, no pasa nada. Y que Yo es que de Voldemort no está pequeña... mal, tío. Que al final deja a Harry en sus vacaciones tranquilo, ¿no? No sé, quiero decir. Y eso es Yo Perdón, es te he que de cortado. pequeña verdad. tenía una especie de problema con Harry Potter y es que yo era creyente, o sea, no era católica ni cristiana, yo creía en la magia, o sea, yo soñaba que venían de noche a mi casa, o sea, tengo una carta escrita para McGonagall, Qué bueno. o sea, yo realmente creía en eso y soñaba que venían a buscarme, entonces yo vivía en Harry Potter, o sea, sí, podría contar mil anécdotas de cosas sobre Harry Potter porque de verdad yo estaba dentro aunque no estuviera ahí. Qué bueno, qué bueno. Si hago un podcast especial de Harry Potter, te invito. Para que vengas y ya hablamos de esto. Vale, y respondiendo a la otra pregunta, ¿qué faceta de vuestra infancia o qué aspecto de vuestra infancia creéis que tenéis a día de hoy y que seguís valorando? Pues yo creo que igual es mi aspecto creativo, incluso mi aspecto creativo de salirme del molde, que no digo que sea algo bueno per se, a veces salirse del molde es decir, ¿qué carajo has hecho, Haxa? Esta obra es infumable. Y otras veces pues también sirve, te ayuda para decir, ok, darle una vuelta de rosca a ciertas cosas. A veces funciona mejor, otras veces funciona peor, las cosas como son. Bueno, no, pero está muy bien. Yo diría que tengo muy cerca a mi niña interior. O sea, intento respetarla muchísimo y hacer cosas que le gustan porque son las que realmente me gustan a mí. Claro, totalmente. Y no sé, hace mucho que no voy porque no tengo tiempo, pero desde ir al monte a mirar pájaros, ir a ver animales, lo acabamos de comentar hace un rato, Sí. eh, ser creativa solo porque sí, ponerme a pintar aunque no lo haga bien. Por el placer de Eso. hacerlo, claro. Sí. ¿Cuánto? Ya con esta pregunta cierro y luego ya os dejo terminar con lo que vosotros queráis. ¿Cuánto de niño crees que tiene que haber a la hora de crear algo? O sea, ¿creéis que una persona que ha perdido a su niño interior no puede crear? Pues mira, yo voy a robarle la frase, creo que es de Guillermo del Toro y la voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero la esencia es esta. Vale. Dijo algo así como que para hacer cine tienes que tener la sensibilidad de un poeta y la autoexigencia y precisión, ¿no? Pues de un ingeniero o de un cirujano, de un empleo muy técnico, muy autoexigente. Entonces, yo creo que por un lado es necesario tener esta inocencia, ¿no? El dejarte llevar también un poco por los impulsos o por lo que tu sexto sentido te dice a veces, y equilibrar esto con también ser muy organizado, ¿no? En el caso del cine. Qué bueno. Pues yo no sé qué responder. Yo creo que igual hay adultos que aunque se han separado de esa infancia son creativos, pero desde otro prisma. Claro. Quizá desde una profesionalidad o desde un... No sé, puede ser, la verdad. Yo no lo vivo así. Es que depende mucho igual Claro. la forma de ser, ¿no? Puede ser. Yo aquí pienso en la escena de. Hostia, ¿cómo se llama? El Club de los Poetas No Muertos, ¿era? La película de Robbie Williams. Sí. Cuando llega y le dice, léete el libro, tal, o por esta página, y empiezan a leer cómo hacer un poema. Por ese tipo al final lo veo así como algo más técnico, el tema de crear desde el punto de vista adulto. Y quizás algo más, entre comillas, mágico, el crear desde el punto de vista infantil. Pero esto ya es cosa mía, que, en fin, lo que yo pienso. Puede ser. Sí. Pues nada, chicos, estamos llegando al final. La verdad que se me ha pasado la hora súper rápido, no sé a vosotros. A mí se me ha pasado volando. Y la verdad. ¿Sí? Me alegro, me alegro. Bueno, yo no sé si hay alguna frase o algo que queréis decir ya para cerrar el programa de hoy.
Más allá de que el día 7 de Bueno, octubre espero conoceros, por supuesto, pero sí. adelante. Dale, dale. Yo diría que no se metan a esto de hacer cine, que busquen otra profesión. Sí, sí, sí. Sí, creo que ahora fontanero está bien pagado. Todo el tema de informática también súper bien. Que Bien. afortunadamente a día de hoy hay muchas cosas que se han democratizado. Uno puede hacer un programa de radio, lo que es ahora un podcast. Uno puede autopublicar un libro, creo, Sí. aunque luego igual no tienes ventas. No lo sé, porque seguramente de lo que haces a sobrevivir de ello, a vivir de ello, haya un trecho. No se Y vive, te lo digo yo. siempre caerá la moneda en aquellos que ya tienen fama o apellido, Sí, ¿no? correcto. Pero que a pesar de eso, si al final del día la balanza te lleva a lo positivo, puedes seguir haciéndolo solo por hacerlo. Aunque sea, por ejemplo, un podcast, quizá te lo pones tú mismo y solo por decir, he hecho esto. Y eso ya tiene que tener un poco de orgullo. Y es lo que yo pienso al haber hecho esta serie e intentar dar lo mejor para venderla o llamar a distribuidoras. Lo estamos haciendo y algún día diré, pues mira, igual no lo conseguimos, pero hice lo que pude lo mejor posible, porque mejor, si no lo he hecho mejor es porque no he sabido. Totalmente de acuerdo. Pues yo lo que voy a decir también va un poco en esa línea, ¿no? De que hoy en día se dice mucho, sí, hoy en día es muy fácil hacer cine, te coges el móvil, te grabas con tus amigos y yo no quiero dejar un mensaje negativo, pesimista, pero realista, ¿no? No quiero alimentar ese monstruo, ¿no? De si lo consigues, sí, puedes hacer cine, es maravilloso, ¿no? Y toda la industria docente que se genera alrededor de vender la ilusión, ¿no? De poder hacer cine. Que si me enseñas a iluminar, a ser director de fotografía, ojo, eso guay, porque vas a tener trabajo, pero hacer cine ya es otra movida. Ser el director o el actor ya no mola tanto, ¿no? Total. Y yo diría que si alguien se mete a hacer algo así, que haga un corto. Que haga un corto, que haga un buen corto, que le meta mucha caña y cuando lo haya hecho, si quiere hacer otro, que haga otro muy buen corto. Pero que no sea, que yo pensaba que igual hacer algo extenso te abre camino, no. Yo creo que es mejor con algo corto sorprender y ya que eso que te abra camino. Pero hacer algo largo parece ser, yo digo, joder, es que nadie ha hecho algo así, ¿no? Porque sí, hay series que han hecho gracia, como Malviviendo, ¿no? Qué vida más dura, más triste, joder, perra dura, no, triste. Qué vida más triste, pero que eran más tipo sketch, tipo comedia, pero hacer una serie cinematográfica, digamos, con un acercamiento cinematográfico no lo ha hecho nadie, o que yo sepa, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? Porque es una locura hacerlo en estas condiciones, ¿no? Que es mejor hacerte 20 cortos en este tiempo, o 10 cortos muy buenos, o 5 buenísimos, o 2 que te cagas, antes que hacer esta locura, ¿no? Porque no te va a abrir camino, o es la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Mejor poco, pero concentrado, ¿no? Entiendo, entiendo. Pues con esta frase nos despedimos. Yo deseo la mayor de las suertes para que Producto Local pueda llegar a una plataforma y podáis, por supuesto, recibir ganancias de ello. Espero que este pequeño espacio sirva también de promoción para que llegue a más gente y que haya personas que puedan conocer ya no solo Producto Local, sino todos los trabajos que habéis realizado. Y por supuesto, espero que vayan fenomenal las presentaciones y nos veremos en octubre. Ah, genial. Vale. Muchas Tenemos gracias. ganas. Gracias por estar aquí. Estará el episodio subido a todas las plataformas la semana que viene. Y nada, en principio en 15 días volvemos con más Palabra de Friki. Hasta la próxima.